Impacto evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el Reverendo Luis M. Ortiz. Dirección postal, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos concedes la oportunidad y la bendición de hacer llegar tu palabra a tantas vidas por medio de esta red de emisoras de Impacto Evangelístico. Te suplicamos, oh Padre, que hagas prosperar tu palabra en cada corazón y que tu palabra produzca los frutos que tú deseas. En el nombre de Jesús, amén. Leemos unos versículos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hazme tuyo el portavoz, hoy que me has redimido con tu sangre carmesí, de hinojos estoy ante ti y te adoro arrepentido. Ingratitud fuera mía si tu amor no proclamara, tu mensaje no llevara a toda criatura impía. Usa tú mi débil voz, usa mis manos y pies, usa hoy todo mi ser, hazme tuyo el portavoz. Nada más me agradaría que almas perdidas ganar y en el cielo disfrutar de eterna paz y alegría.
cielos cuentan la gloria de la grandeza de Dios, y el firmamento anuncia de tus manos la creación. No hay lenguajes ni palabras que puedan describir al Dios omnipotente que nos vino a redimir, al Dios omnipotente que nos vino a redimir. El cielo, la tierra, todo el firmamento los creó, mi Señor los creó. Mis culpas, mis deudas, todos mis pecados los borró, mi Señor al morir los borró. En una majestuosa corte una pregunta surgió: ¿quién bajaría a este mundo a brindar la salvación? En medio de un silencio la voz de Cristo se oyó: heme a ti, Padre mío, ese quiero ser yo. Heme a ti, Padre mío, ese quiero ser yo. El cielo, la tierra, todo el firmamento los creó, mi Señor los creó. Mis culpas, mis deudas, todos mis pecados los borró, mi Señor al morir los borró. El Verbo se hizo carne y en un pesebre nació, cumpliendo la gran promesa del plan de redención. Clavado en un madero, allí su vida ofreció, para el que le aceptare encontrará salvación. Para el que le aceptare encontrará salvación. El cielo, la tierra, todo el firmamento los creó, mi Señor los creó. Mis culpas, mis deudas, todos mis pecados los borró, mi Señor al morir los borró. Mi Jesús los borró en la cruz, los borró al morir los borró. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. Dios no puede mentir. Tito 1:2. Dios es infinitamente justo. Su divina justicia demanda el castigo, la muerte y la condenación del hombre. Dice la sentencia divina:
el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Si Dios fuera a tratar al hombre únicamente conforme a las demandas de su justicia, exterminaría por completo al hombre. Dios es infinitamente misericordioso. Su divina misericordia reclama el perdón para el hombre. Dios dice: venid luego. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Dios es infinitamente santo. En su perfecta santidad no puede ignorar ni pasar por alto el pecado del hombre, pues de hacerlo violaría por completo las demandas de su justicia. Dios es infinitamente sabio. En su divina sabiduría prepara y ofrece el gran plan para la salvación del hombre, atendiendo las demandas de su justicia y de su misericordia. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Dios es infinitamente poderoso. Al impacto de su divino poder tiembla la tierra y el universo. Dice la declaración bíblica: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo 62:11. En su infinito poder, Dios lleva a cabo el plan de salvación sin fallar en un solo detalle. Dios es infinitamente recto. En su divina rectitud no impone la ejecución de su divino plan, y surge la pregunta: ¿quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Y viene la respuesta: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40:78. Dios es infinitamente bueno. No pudiendo el hombre salvarse a sí mismo, nos dice la Biblia que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador para con los hombres y nos salvó. Tito 3:4. Dios es infinitamente amoroso. Su divino amor se ha manifestado de modo sin igual, pues de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es infinitamente unido. Su divina unidad es perfecta de toda perfección. Siendo 3 divinas y distintas personalidades o personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con vida propia en sí mismos, Juan 5:26, empero están perfectamente unidos. Esta distinción y a la vez esta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se advierten desde el principio de la Biblia y satura las páginas del Nuevo Testamento, a la vez que distingue a los tres atribuye divinidad y presenta a los 3 unidos, realizando funciones distintas en el plan único de la redención humana. El Padre ama, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Esta unidad compuesta es tan perfecta que los 3 son como uno en naturaleza, uno en amor, uno en divinidad, uno en mente, uno en propósito, uno en poder. Juan 16:3, 17:11, 21 y 24. En esta unidad perfecta de la divinidad no se puede preferir y escoger a uno de los 3 y desestimar a los otros 2. Hay los que escogen al Padre y dicen que nuestro Señor Jesucristo es una criatura como nosotros y que el Espíritu Santo es una influencia. Otros escogen al Espíritu Santo y dicen que el Padre y el Hijo están inactivos y que la Biblia
ni hace falta, porque y que ellos se guían por el Espíritu. Otros escogen al Hijo, a Jesucristo, y dicen que es el mismo que se manifestó como Padre y luego como Espíritu Santo, y que eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo son meros títulos de una misma persona. Esto es inadmisible y sin fundamento, porque la Biblia claramente enseña que Jesucristo existió siempre con el Padre antes de la creación del mundo. Juan 17, 5, 24, Primera de Corintios 10, 4, y antes de toda creación, Colosenses 1, 17, que siempre ha existido en un estado de coigualdad con el Padre. Filipenses 2, 6, que creó este mundo conjuntamente con el Padre y que sostiene todas las cosas. Colosenses 1, 16 y 17, Primera de Corintios 8, 6, que para redimir la raza humana, Él se hizo hombre. Gálatas 4, 4, Juan 1, 14, que Él es el Hijo del Padre. Romanos 8, 22, y que es Dios Hijo. Romanos 9, 5, puesto que la Biblia enseña que el que escoge uno y menosprecia a los otros dos, no tiene a ninguno de los tres. Primera de Juan 2, 23, Segunda de Juan 3, 9, 11. Nosotros queremos, amamos, servimos, obedecemos, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tan distintos y tan unidos son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que la Biblia nos enseña a orar y pedir al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Juan 14, 15, 16, 16, 23, Romanos 8, 26 y 27. Tan distintos y tan unidos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se nos ordena a bautizarnos en agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Esa unidad compuesta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la que el Señor Jesús toma como base para orar al Padre para que los suyos sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Juan 17, 11, 21 y 22. Dios es infinitamente verdadero. Su divina verdad debe ser aceptada tal cual Él nos la ha dado. No puede ser alterada, quitada, añadida, adulterada, ni falsamente interpretada. Es fundamental y básico para la salvación de nuestras almas creer el testimonio de las Sagradas Escrituras con respecto a la distinción y a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo dijo: pero cuando venga el Consolador, esto es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, 28. Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 23. Y el apóstol Juan escribe: porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 9 y 10. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, 1.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4, 14 y 15. Cuando creemos y aceptamos estas verdades, tal cual están reveladas en las Sagradas Escrituras, tenemos victoria en nuestra vida cristiana, pues la Biblia dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5. Pero cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, esto es de la distinción y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda de Juan 1, del 9 al 11. Si en la deidad no existieran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tales, entonces tal relación y tal revelación no nos hubiese sido dada, pues Dios no puede mentir ni engañar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Amados, dice la Biblia que ninguna mentira es de la verdad. Primera de Juan 2:21. Quien habla mentira en defensa de su doctrina, queda establecido que su doctrina es falsa. Hay quienes ocultan su doctrina unitaria porque saben que si se declaran públicamente, todo su andamiaje se le va al suelo. Se les oye mencionar mucho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en su fuero interno los mencionan como meros títulos de una misma persona, pues no creen en la personalidad real y verdadera de las tres divinas personas. Quien oculta lo que cree y lo que es por conveniencias o ganancias no es digno de confianza, es engañador. Es muy triste que las almas se pierdan sin nunca haber escuchado el Evangelio, pero es más triste que se pierdan conociendo del Evangelio, pero escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Amados, este es el mensaje, esta es la doctrina y este es el Evangelio que proclamamos por doquier. No lo ocultamos, la Biblia no lo oculta, Dios no puede mentir. Necesitamos la oración de todo el pueblo de Dios para ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos la cooperación de todos para seguir avanzando por medio de las ondas radiales, de la página impresa, de nuestro ministerio personal, de la correspondencia, del ministerio de los que colaboran con nosotros y de los obreros que ayudamos en los campos misioneros, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, de continente en continente, sí, por los caminos de América y del mundo, llevando este mensaje de vida y de salvación, de sana doctrina y de obediencia a las órdenes del Maestro que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Amigo, Dios no puede mentir. Él dice: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Ven ahora al Señor arrepentido de todos tus pecados y Él te salvará. Hermano, mantente firme en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Oremos. Oh Dios mío, te suplico, salves estas almas que vienen a ti ahora. Libértales de las cadenas del pecado y del error. Señor, bendice a todo tu pueblo y que sigamos la verdad de tu santa palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.
Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos en este mismo día, a la hora de hoy y por esta misma emisora. Si este programa ha sido de bendición e inspiración a su vida, escríbanos hoy mismo. No olvide que esta es una obra de fe. Dependemos enteramente del Señor y de la generosa aportación de nuestros oyentes. Recuerde nuestra dirección: Luis M. Ortiz, Correo General, apartado 3644, San Juan, Puerto Rico, 00936. Dios os bendiga.